Gloria a Dios. Paz de Cristo. Paz de Cristo, iglesia del Señor. ¿Habrá alguien que haya venido en esta tarde a recibir una palabra de parte de Dios? En esta tarde yo he sentido el mover de su presencia a través del grupo de alabanza y de adoración. La alabanza y la adoración, una parte muy importante, pues prepara el terreno espiritual para este momento. ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para su vida en esta hora? Ciertamente el día de ayer tuvimos gran bendición, una palabra muy poderosa que hemos recibido para nuestra vida. Pero también en ocasiones el Señor nos ha tenido que hablar fuerte. Pero no hay queja. Si alguien tiene una queja, el número de quejas está en Jeremías 33:3. Aleluya. Ahí podemos quejarnos con el Señor. ¿Por qué me hablaste así, Señor? Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Antes que nada, antes de tomar su lugar, yo agradezco a Dios por esta oportunidad. Y le doy gracias a Dios que está obrando en la vida, en el cuerpo de nuestro pastor. Gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Así vamos a aprovechar el tiempo, amados hermanos, y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de acuerdo a Lucas, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos, empezando desde el primer versículo. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí vamos a leer este momento. Incline su rostro antes de tomar su lugar. Señor Jesucristo, amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia. Hemos dado lectura, Señor, a tu palabra, palabra poderosa, Señor. Y te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, preparando nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Señor, yo me hago a un lado y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través mío, Señor. Usa, Señor, este vaso, Señor, como instrumento útil ante tu presencia y ante tu pueblo, Señor Dios mío. En ti confío, Señor, y tu palabra dice que el que en ti confía no será avergonzado jamás. En el nombre de Jesucristo, Señor, estamos ahora, Señor, confiando en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Puede ocupar su lugar dándole un fuerte gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que estuvieron presentes el día de ayer también en este culto que estuvo muy poderoso. Dios bendiga también a los que por algún motivo no pudieron estar ahí.
El Señor sabe los motivos, pero Dios les bendiga de igual manera. Hemos leído la palabra del Señor y tal vez no tome mucho tiempo, pero vamos a estar atentos a lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Antes que nada, déjeme decirle que el Señor ha hablado a mi vida de una manera que no se lo podría explicar, porque Él tiene algo para cada uno de nosotros. Y Él le habla de una manera diferente a cada quien, de acuerdo a cada necesidad. Para introducir en esto, hace aproximadamente 107 años se terminó de construir un enorme barco allá en Inglaterra. Muchos hemos escuchado de esto y hasta una película hay por ahí. Hace 107 años aproximadamente se terminó esa construcción. Y fue un barco de esos tiempos, si no el más grande, uno de los más grandes. Sus constructores pusieron en esa embarcación toda su confianza. Y fue tal la confianza que pusieron en su propia creación, que incluso se atrevieron a desafiar al Dios de la creación. Hay una frase que se hizo muy famosa, la cual hemos escuchado muchas veces. Alguien dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. Aleluya. En otras palabras, aquellas gentes sacaron a Jesús de la barca. Y yo quise ponerle el título a este mensaje: cuando Jesús entra en la barca. Estén atentos a la palabra del Señor. No me tomará mucho tiempo. Aquellos hombres hicieron algo maravilloso. El Señor permitió, porque el Señor le permite al hombre cierto conocimiento. Solamente que en ocasiones el hombre se quiere sobrepasar a lo que Dios le ha dado. Vamos a empezar a notar un contraste, una diferencia entre cuando usted o yo, cuando alguien permite a Jesús entrar en la barca y cuando alguien no le permite entrar en la barca. Estoy hablando de su vida, de mi vida. Vamos a ver esas diferencias. Voy a estar usando esta parte de la escritura que hemos leído. A la vez también usaré parte del testimonio de mi vida. Cuando vivimos sin Dios, cuando vivimos sin Cristo, como lo dice Pablo en uno de sus escritos a la iglesia de Éfeso, dice que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivía yo, como muchos de nosotros. No había una esperanza. Nuestra barca estaba a la deriva. Es decir, cualquier viento la podía mover. Nuestra barca no tenía una dirección. Estoy hablando de nuestra vida, de mi vida. Al venir hace unos instantes rumbo a este lugar, miré dos personas que iban caminando aquí abajo unas cuadras. Y algo vino a mi mente, un recuerdo vino a mi mente. Era un hombre anciano y otro mucho más joven. El hombre mucho más joven iba caminando, pero se meneaba de lado a lado. Su mirada, una mirada perdida. Y eso me trajo una ilustración de cómo era mi vida sin Cristo. Cuando mi vida estaba de esa manera, era como una barca sin capitán, sin timón. Cualquier cosa me podía mover antes de que yo le permitiera a Jesús entrar en mi barca, en mi vida. Y esa es la vida que muchos de nosotros vivimos. Pero gloria al Señor,
por lo que Él está haciendo, por lo que Él está obrando en nosotros. Yo no sé si habrá alguien en este lugar al cual Dios le quiera hablar en esta tarde. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El Señor me ha hablado a mí. El Señor no se equivoca. Cuando yo vivía de esa manera, yo creía que todo lo que yo hacía lo hacía bien. Yo pensaba que como yo me dirigía, como yo vivía, todo estaba bien. Yo creía que la doctrina a la cual me habían enseñado desde mi niñez era la única doctrina correcta. Entre otras cosas, como dice el mundo, yo también lo decía. Hay que comer, hay que disfrutar, hay que tomar. Decía que al cabo el mundo se va a acabar. Cuando vivía sin Dios, sin esperanza. Ese es el pensamiento del mundo que no tiene un capitán en su barca. Cualquier cosa lo puede llevar de un lado a otro, cualquier cosa lo puede mover. Yo pensaba que todo lo estaba haciendo de la manera correcta. Vuelvo a repetir, pensé que la enseñanza que yo había recibido era la correcta, que era la única. Mas sin embargo, me doy cuenta poco a poco que mi vida era como una barca que se hundía cada día más y más sin darme cuenta. Algo estaba sucediendo en mí que estaba perdiendo una batalla sin saberlo. Unos años atrás, por ahí como 2003, 2004, visité esta ciudad y visité también la iglesia cuando se encontraba por la Concord. En ese tiempo yo decía, de los cristianos, están locos. Dice, están locos. Cómo se mueven, cómo lloran, cómo gritan. Ya qué locura, decía yo. Porque yo vivía de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu. Y cuando uno vive de acuerdo a la carne, las cosas espirituales le parecen locura. Así lo dice la palabra del Señor y es verdad. Gracias a Dios por los hermanos, las hermanas que cantaron ese hermoso canto. Que dice que cuando el Espíritu de Dios te toca, lloro, canto, hago cosas. Cuando el Espíritu de Dios te toca, aleluya. Algo maravilloso empieza a suceder. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, a mi vida, hacemos unas cosas que no comprendemos. Es cuando tú has entregado el control de tu barca a Jesús. Es porque el Espíritu Santo ha entrado en tu vida para darle una nueva dirección, un nuevo rumbo a todo lo que tú y yo hacemos. Y eso era lo que yo pensaba en ese tiempo. El Señor me empezó a llevar por un lugar. Yo no lo podía entender. Sin embargo, yo creía que todo lo que hacía estaba bien. Vuelvo a repetir. Y encuentro que en mi ser había un vacío que nada podía llenar. Ni la religión a la cual yo decía conocer o pertenecer, ni el alcoholismo, ni las drogas, ni ningún placer del mundo lograba llenar ese vacío que había en mi vida. Pues mi vida era como una barca sin gobierno. Nada podía llenar ese vacío. Y mi barca, mi vida, se iba hundiendo cada día más y más. Ciertamente yo había visitado este lugar, había visitado la iglesia. Al cumplirse un año exactamente, digo yo, esto no es para mí. Este frío está tremendo en este lugar, en este estado. Yo me regreso a mi rancho y me regreso exactamente un año. Ciertamente algo se sembró en este lugar.
Pero yo no lo entendía en ese momento. Me regreso al país del cual provengo y nada cambia. Nada cambia, aleluya. Al contrario, mi vida se sigue hundiendo más y más. Esa barca se estaba perdiendo. Esa barca se iba hundiendo más y más. Y tan hundido estaba que llegué a tal grado de querer quitarme la vida. Algo maravilloso recibí el día de ayer, la palabra poderosa de Dios. De los que estuvieron allá se van a recordar de Cades Barnea, apartado para estar en un lugar más alto. El predicador decía el día de ayer: Dios te ha apartado, iglesia, Dios te ha apartado para ponerte en un lugar más alto. Y el enemigo se ha dado cuenta. El enemigo se ha dado cuenta y ha empezado a lanzar ataques. Oh, aleluya. Mas ahora no estamos solos. Ahora no estamos solos. Qué palabra tan poderosa recibimos. El enemigo se dio cuenta que el Señor me había apartado, así como lo ha apartado a usted, y quiso hundir más mi vida hasta terminarla. Cades Barnea. Así el Señor lo ha apartado a usted también. Cuando sienta los ataques del enemigo, acuérdese que su vida, que su barca ya no depende de usted, sino de Dios. Acuérdese que usted le debe entregar el timón de su barca a Jesús. No solamente, aleluya, no solamente va a permitir que el Señor entre a su barca, sino que va a permitir que el Señor tome el timón. Porque hay una diferencia entre caminar solamente al lado de Jesús o permitir que Él le dirija, que Él me dirija. En ese tiempo el enemigo casi logra su cometido de acabar mi vida antes de que el Señor cumpliera su propósito para mí. Cuando vivimos sin el Señor, muchas de las veces nuestras decisiones son las decisiones equivocadas. Aleluya. Yo no sé si sea yo el único que toma decisiones equivocadas en mi vida. Pero yo encuentro en la palabra del Señor que aún el pueblo escogido de Dios muchas veces se equivocó. El pueblo de Dios muchas veces tomó decisiones sin consultar a Dios. Yo no sé a quién le quiera hablar el Señor en esta tarde, pero déjeme decirle algo. Aún el pueblo de Dios se equivocó. Aún el pueblo de Dios hizo cosas o tomó decisiones sin consultar a Dios. Pero hubo consecuencias por hacer de esa manera. Así como en mi vida también tuve muchas consecuencias por no tomar en cuenta a Dios, que ya había empezado a obrar en mi vida. Es por eso que digo que cuando vivimos sin Dios, muchas de las veces tomamos decisiones equivocadas. Pero también estando ya en el camino del Señor, muchas veces tomamos decisiones que no son correctas por hacer a un lado a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seré yo el único que toma decisiones a veces sin pensarlo? ¿Seré yo el único que muchas veces hago a un lado al Señor? No lo sé. Cada quien examínese a sí mismo. En mi caso, cuando, por decirlo de esta manera, el agua ya me había llegado hasta el cuello, cuando yo ya no podía más, cuando yo estaba a punto de cometer algo terrible, en ese momento yo lancé un grito desesperado. En ese momento yo dije: Señor, si de verdad tú me quieres ayudar, si de verdad tú me quieres sacar de este lugar, sácame ahora, porque yo ya no puedo vivir de esta manera. Yo ya no puedo vivir así, yo ya no puedo más. Señor, sácame de este lugar.
Es en los momentos de desesperación que uno clama a Dios desesperadamente. El salmista dice: sacaste mi vida del pozo de la desesperación. Y realmente en mi vida así era. Esa barca llegó hasta lo más bajo. Mi vida tocó fondo. Pero no fue sino hasta que yo permití, con ese clamor, me hice a un lado y busqué la ayuda de Dios. Busqué la ayuda del Señor, como lo dice el profeta Jeremías. Yo, sin saber esa palabra, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y te sacaré del pozo de la desesperación. Aleluya. Gracias a Dios por que Él es poderoso. Fue hasta ese entonces que permití que el Señor se subiera a mi barca, a mi vida, mas no le había entregado yo el timón todavía al Señor, como lo dije en un principio. Una cosa es permitirle al Señor caminar a nuestro lado y otra cosa es permitirle el control de nuestra vida. Permitirle que Él sea quien gobierne nuestros pensamientos. Cuando yo me hundía de esa manera, fue entonces que Él me extendió su mano y me rescató. Y aquí es donde yo empiezo a notar el contraste, el cambio que hay entre permitirle al Señor entrar a mi barca o caminar yo solo. Ahí empiezan las cosas a cambiar. Volviendo a la escritura que hemos leído, aquellos hombres habían estado pescando. Dice la palabra del Señor que toda la noche estuvieron trabajando. Toda la noche trabajaron sin éxito. Nada pudieron lograr. Jesús no estaba en la barca. Muchas veces caminamos de esa manera y luchamos con nuestra propia fuerza, pero Jesús no está en la barca y nada podemos lograr. Yo había luchado con mis propias fuerzas por salir de aquel mundo en el que vivía y nada pude lograr. Cuando el Señor entra en mi barca, en mi vida, las cosas empiezan a tener un rumbo distinto. Las cosas empiezan a cambiar para bien. Y así como decía nuestro pastor, yo nunca me imaginé estar predicando la palabra de Dios. Nunca lo imaginé. Pero mire cómo es el Señor. Él es maravilloso y tiene planes diferentes. Ciertamente cada uno de nosotros tiene sus propios planes, pero el Señor dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos, que nuestros caminos no son como los caminos de Dios, que sus caminos son más altos. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Aleluya. En ese momento, cuando yo clamo a Dios, el Señor no se hizo esperar mucho tiempo. El Señor empezó a obrar en mi vida. Yo aún no lo podía entender, pero yo empecé a ver la mano de Dios de una manera muy especial. Gloria a Dios. Cuando el Señor entra en la barca de aquellos hombres pescadores, algo empieza a suceder ahí. Hubo un cambio. Aquí vamos a anotar algunos puntos. Y número uno es, como ya lo dije, habían trabajado toda la noche sin tener éxito, sin lograr nada. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué no he logrado lo que me propuse? Yo no sé si usted es su caso, pero déjeme preguntarle algo más.
¿Ha puesto usted a Jesús primero sobre todas las cosas? ¿Le ha permitido al Señor subirse a su barca o lo está haciendo de la manera que lo hacía yo, por sus propias fuerzas? Aquellos hombres empezaron o trabajaron toda la noche. Era su trabajo, era lo que ellos hacían todo el tiempo, era su manera de vivir. Hombres experimentados, pero aún no habían logrado nada en ese día. Decía también el predicador el día de ayer algo que llamó mi atención. Decía que muchos parecemos que estamos muy bien en lo espiritual, pero en realidad, dijo el predicador, le estamos dedicando más tiempo a la carne que al espíritu. 2 o 3 aménes. Gloria a Dios. Amado hermano, hermana, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Hay algo maravilloso que no se puede comprar con dinero, porque por si acaso es el trabajo. La salvación no se compra con dinero. El Señor la ha pagado con su sangre. Con nada podemos pagar esa salvación. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Muchas veces quizá venimos a la iglesia y nos vamos de la misma manera en que llegamos. ¿Cómo es eso? Muchas veces nos vamos igual como entramos por esa puerta sin recibir nada, porque el Señor nos habla de una manera muy dura y decimos, eso es para ti. No permitimos que Jesús se suba a mi barca. No permitimos que el Señor entre en nuestra vida y no queremos ser gobernados por el Señor. Y nos vamos igual como entramos por ahí. Pero algo sucede cuando usted y yo permitimos que Dios entre en nuestra barca. Hay un cambio maravilloso. Es decir, debemos de rendir nuestra voluntad a Dios para que haya ese cambio. El segundo punto es que así como aquel hombre pescador no entendía lo que Dios le estaba ordenando, en el versículo 5 dice la palabra del Señor: respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y muchas veces no entendemos lo que Dios nos está ordenando y no obedecemos a su palabra. Nos parece ilógico. Pero el Señor no trabaja con nuestra lógica. El Señor trabaja de una manera más excelente. En el Antiguo Testamento encontramos que a Abraham se le dio una orden: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. Y Abraham salió. Abraham seguramente no sabía tampoco el propósito de Dios. No sabía el por qué el Señor lo estaba sacando de su comodidad a otro lugar. Y asimismo, muchas veces no entendemos los planes de Dios. No entendemos el por qué el Señor nos está llevando a otro nivel. Déjeme decirle que tal vez nuestro pastor se acuerda. Cuando estaba recién bautizado, yo no vine a preguntarle al pastor, yo vine a decirle: pastor, mis planes no son quedarme en este estado. Mis planes eran venir, recibir mis papeles y regresarme. Y eso es lo que voy a hacer. Esos eran mis planes. Porque yo tenía grandes promesas de trabajo allá en Texas.
tenía el plato servido, de acuerdo al mundo. Pero sin saber en ese tiempo lo que la palabra de Dios dice por medio de Jeremías el profeta, dice el Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo no sabía eso. Gracias a Dios por los pastores. Dios bendiga a cada pastor, especialmente al siervo de Dios en este lugar. El pastor me dio un consejo, el cual dije, bueno, lo tomo. Hoy hace ya 12 años, todavía estoy aquí. Y doy gracias a Dios por esos consejos. Porque yo no vine preguntando, yo vine diciendo, me voy. Yo no entendía los planes de Dios, pero aquí estamos. Simón Pedro no entendía quizá el por qué el Señor le dijo, tira la red nuevamente. Pero dijo, más en tu palabra echaré la red. Habían estado toda la noche trabajando y nada habían logrado. Mas ahora Jesús estaba en la barca. Mas ahora el Señor había venido a la vida del pescador. Aleluya. Ahora el Señor ha venido a su vida. Quizá usted había estado trabajando todo el tiempo sin lograr nada. Quizá usted había estado luchando por sus propios medios, pero nada había logrado. Déjeme decirle, el Señor ha venido a su barca, a su vida. ¿Está dispuesta a entregarle el timón, la dirección de su vida? Yo no sé si usted lo va a hacer, pero la palabra de Dios, eso es lo que nos dice. Que echemos sobre el Señor todo, y habrá cambio. Esto me lleva también a otro punto, que quizá él no lo había entendido, aquel hombre pescador, no había entendido el porqué, pero por causa de su obediencia recibió justo pago. Asimismo como Abraham, no entendía el propósito de Dios, pero él obedeció. El Señor se le apareció a Abraham en la noche. Le dijo a Abraham, levanta tus ojos y mira las estrellas del cielo y cuéntalas, si es que puedes contarlas. Le dijo el Señor, así será tu descendencia. La Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Señor le hizo una promesa muy grande a Abraham, la cual cumplió. El Señor le mostró un pueblo en los cielos. En otra ocasión le muestra un pueblo sobre las arenas del mar. Pero él creyó. Aquel hombre pescador no entendía el por qué el Señor le estaba diciendo hazlo nuevamente, pero obedeció. Mas en tu palabra echaré la red. Y la obediencia, dice la palabra del Señor, aleluya, que trae retribución, trae un pago para atrás. Por causa de la obediencia, aquella barca empezó a llenarse, porque el pescador o los pescadores le creyeron a Dios. Jesús había entrado en la barca. Por causa de esa obediencia recibieron bendición. Punto número 4. Y esto también es para nosotros. Aquellos hombres pescadores, dice la Biblia que llenaron las redes, se llenaban tanto de bendición, tanto de peces que se rompían. El Señor nos ha bendecido en gran manera, hablando en lo espiritual. El Señor nos ha mostrado cosas que nunca pensamos que íbamos a saber, que íbamos a entender. Debemos compartir esa bendición con alguien más. Aquellos pescadores recibieron gran bendición y la palabra de Dios nos dice en el verso que hemos leído,
Versículo 7 dice que hacían señas a los hombres de la otra barca que estaba a la orilla. Hey, vengan, vengan, ayúdenos. Hemos recibido gran bendición. Estuvimos toda la noche trabajando, pero nada logramos. Ahora tenemos las redes llenas, vengan a ayudar. Y dice la Biblia que las dos barcas fueron llenas. ¿Cómo está tu barca en esta tarde? ¿Tu vida está llena o necesita ser llena? Cuando la barca ha sido llena, se debe compartir la bendición para que la bendición siga fluyendo. ¿Quién dirige nuestra barca? ¿Quién dirige nuestra vida? Hemos visto que hay un gran cambio cuando Jesús entra en la barca. Hemos visto que la bendición empieza a fluir cuando permitimos y cuando hacemos la voluntad de Dios. No es solamente el decir, entra Jesús, te recibo, pero decirle, Señor, te entrego mi voluntad a ti, entrego mis pensamientos a ti, porque yo sé que tus pensamientos son mejores que los míos. Yo entiendo ahora que tu voluntad es mejor que la mía, Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien que no haya entregado su voluntad a Dios? Como decía el predicador ayer, ¿verdad? Muchas veces venimos a la iglesia, pero nos vamos igual. Porque no queremos rendir nuestra voluntad a Dios. Queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Venimos a la iglesia y salimos. Y queremos salir rápido. Ya que acabe este que está hablando ya. Ya necesito irme, tengo hambre. ¿Qué estamos alimentando más? Nos decía aquel hombre de Dios. La palabra de Dios dice por medio de un hombre sabio: no te apresures a irte de su presencia. Y muchas veces cantamos ese hermoso canto que dice, por un momento en tu presencia. Pero ¿por qué conformarnos con tan solo un momento? El salmista decía unas palabras muy poderosas: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En otra escritura dice, oh aleluya, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solamente un instante, sino todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Yo no sé si hay alguien en este lugar que quiera tener sus moradas en el lugar celestial. Yo no sé si hay alguien que quiera venir a este lugar, a este altar, y entregarle su voluntad a Dios y decirle, Señor, ciertamente yo he caminado bajo mis propios medios, ciertamente te he hecho a un lado, pero ahora, Señor, yo quiero entregarte mi voluntad. Ahora yo quiero entregarte mis pensamientos. Aleluya. ¿Habrá alguien en esta tarde? Ya voy a concluir. Ya voy a concluir en esta hora. No sin antes darle gracias a Dios, porque ciertamente yo recibí palabra de Dios y sigo recibiendo. Y voy a concluir de esta manera. Aquellos hombres en Inglaterra construyeron aquel imponente barco. Pero aquellos hombres no tuvieron un lugar para Jesús. Aquellos hombres decidieron no solamente echarlo fuera de su barca, sino desafiarlo. Y todos sabemos el fin de ese barco. Amado hermano, hermana, aleluya. Si nosotros no permitimos que el Señor tome el control de nuestra barca, de nuestra vida, es muy probable que el fin de nosotros sea el mismo fin de aquel barco que se hundió. Hemos visto que hay gran cambio, que hay bendición cuando entregamos nuestra vida a Jesús, la voluntad completa. Y esto no quiere decir, amado hermano, no me malinterprete, que al venir a Cristo, todos lo sabemos, esto no quiere decir que no van a venir luchas o dificultades. Más adelante en el mismo evangelio nos dice la palabra del Señor que los discípulos estaban en una barca
y vino una gran tempestad hacia donde ellos estaban, y tuvieron miedo. Muchas veces va a llegar a nuestra barca, a nuestra vida, una tempestad, pero lo que aquí se nos enseña es que ahora, en ese momento, Jesús estaba en la barca. La barca ya no iba sola con ellos nada más. Alguien estaba ahí. Ciertamente estaba descansando. Y fueron a despertarlo. Maestro, maestro, que perecemos. Dice la palabra del Señor que el maestro se levanta y reprende a los vientos y reprende las olas, y se hizo gran bonanza. La tempestad fue controlada por el Dios poderoso al cual usted y yo servimos. Con esto le estoy diciendo que nuestra vida no va a pasar sin un problema. Van a venir los problemas. Lo que quiero decirle es: no tenga miedo. El Señor reprendió a sus discípulos, le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Oh, aleluya. Ahora Jesús está en la barca. No hay temor. Ciertamente pasamos por estas cosas, pero el Señor está en la barca. El Señor está con nosotros. Póngase de pie en esta hora. El Señor está en la barca. ¿De qué hemos de temer? En esta hora, yo le voy a pedir que levante sus manos, que incline su rostro, y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, tú has entrado a mi vida. Has entrado en mi barca, Señor. Ahora no estoy solo. Tú estás conmigo, Señor. Yo te entrego, Señor, mi voluntad. Te entrego, Señor, todo a ti. Lo pongo en tus manos. Quiero abrir este lugar en el nombre de Jesús y con el permiso de nuestro pastor. Quiero hacer este llamado a todos aquellos hermanos y hermanas que quizá han permitido que el Señor entre en su barca, pero aún no le han dado el timón, el control a Él, a Dios. Tal vez no han entregado todavía el control de su vida, y quizá por eso hemos seguido batallando y hemos luchado sin éxito. Yo no sé si es el caso en este momento. Si es así, puede pasar a este lugar y no tenga temor de entregarle el control de su vida al único que puede dirigirnos sin equivocarse. Amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, yo reconozco, Señor, que solamente te había permitido entrar a mi barca, entrar a mi vida, mas no te había entregado el timón, Señor. No te había entregado el control. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo dependo de ti, Dios mío. Yo no dependo, Señor, de lo que yo sé hacer o lo que yo puedo hacer. Yo quiero entregarte, Señor, totalmente mi voluntad. Señor, gobierna mi vida, Dios mío. Quiero entregarte todo a ti en esta hora, Señor, sin reservas. Yo quiero habitar en tus moradas todos los días de mi vida, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú envíes por mí. Alabemos a Dios, glorifiquemos su nombre. Mientras pasan a este lugar al ministerio, estará orando. Recibe, Señor, nuestra adoración. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios mío, que siempre llega a tiempo, Señor. Hoy te entrego, Señor, mi voluntad a ti. Yo quiero salir de este lugar, Señor,
sabiendo que no voy solo, sabiendo que tú diriges mi vida. Aleluya.